Un saludo cordial y cristiano para cada hermano, amigo, cada persona que se conecte con esta reflexión. Vamos a orar para iniciar la reflexión. Padre bendito, nuevamente te damos gracias por este nuevo momento, por la oportunidad de meditar en tu palabra, de reflexionar y alimentar nuestro espíritu con el pan espiritual. Que tu gracia sea con nosotros, acompañándonos y ayudándonos a comprender el mensaje que tenemos para esta semana. Gracias por tu cuidado y amor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el folleto que vamos a reflexionar y repasar es Contratiempos, que corresponde a la lección número 11 para junio de 2026. Y durante la semana estudiamos un tema muy importante y es la idea de que estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios en medio de la tormenta. Y es muy importante saber que nosotros estamos cada día como hijos de Dios dependiendo de Él. Y hay una historia muy bonita en el folleto de Escuela Sabática, ¿cierto? Y esa historia nos muestra cómo el ser humano puede confiar realmente en que Dios es el que está presente donde quiera que vayamos. Y mis hermanos, la historia decía que iba una niña caminando por la calle y cada vez que había un relámpago, la niña paraba para que Dios le pudiera tomar la fotografía. Y es muy importante ver que para muchos cuando hay un relámpago es una cuestión de temor, de miedo, por lo que significa un relámpago. Pero para la niña la historia era sencillamente el flash de la cámara de Dios que le estaba tomando una foto. Y mis hermanos, ahí radica la base de nuestra capacidad para vencer en medio de la tormenta. Es muy importante comprender que como hijos de Dios debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Y si tenemos nuestra confianza depositada en Él, cuando suceden las cosas difíciles, cuando llegan los momentos complicados, ¿bajamos la cabeza o miramos al cielo? ¿Estamos confiados de que Dios está allí viéndonos, cuidando de nosotros cuando vienen los momentos de dificultad, cuando estamos pasando tristezas, dolor, sufrimiento? ¿Cuál es nuestra actitud frente a momentos donde creemos que estamos solos? ¿Realmente estamos confiando de que Dios está presente en nuestra vida? Y mis hermanos, esa reflexión nos debe llevar al resto del estudio de la semana. Y es que debemos tener muy claro cuál es el camino de la fe. Y si estamos caminando en ese camino de la fe, realmente cuando tenemos esas crisis externas, cuando hay situaciones ajenas a nosotros que nos llevan a sentirnos en medio de estas situaciones inesperadas y cuando hay pruebas de salud o pérdida, debemos aprender que tenemos una tarea y es aprender a recuperarnos espiritualmente. Y un ejemplo muy claro es la confianza que tenía Job, ¿cierto? Y cómo la fe que llega a tocar el borde del manto de Jesús también nos muestra la verdadera fe de un cristiano o de una persona que depende completamente de Jesús. Y ahí, cuando confiamos en esto y nos recuperamos espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que no estamos caminando solos, que estamos caminando acompañados y que Jesús realmente está presente en ese camino que estamos llevando. Así lo vivieron los discípulos que iban hacia Emaús. Ellos creían que estaban solos, pero realmente estaban acompañados con quien debían estar. Y mis hermanos, debemos entender que en este camino los contratiempos que tengamos no son el fin, sino que son el escenario donde Dios manifiesta su gloria y pule nuestro carácter. El camino de la fe es esa oportunidad para transformar lo que somos, como el oro cuando es transformado, cuando viene con suciedades y al pasar por el horno de fuego sencillamente queda en material puro, como debe usarse. Y mis hermanos,
Realmente debemos entender que en el repaso de la lección veíamos cómo los discípulos cuando se enfrentaron a una tormenta lo más importante es que iban con Jesús, pero ellos como cristianos que ya estaban siendo, realmente no habían comprendido que estaban con el que realmente gobernaba el mundo. Y se sorprendieron cuando Cristo se paró y les dijo delante de ellos a la tormenta que se calmara, que se aquietara, e inmediatamente la tormenta cesó. Es muy importante entender que mientras estemos con Jesús, estamos protegidos. Y realmente, mm, si vemos la historia de los discípulos, pues ver que Jesús está durmiendo, nos va a parecer que Jesús estaba desentendido de todo lo que estaba pasando. Pero realmente no era que Jesús estuviera desentendido, es que él sabía lo que estaba pasando y sabía que podía manejar la situación. Porque no es que él confiara en él, confiaba en el Padre, confiaba en quien lo había enviado a esta tierra. ¿Cómo estamos nosotros entonces frente a las tormentas? ¿Estamos confiando plenamente en Dios? ¿Estamos confiando en Jesucristo? ¿Confiamos en el Espíritu Santo y sabemos que Él está con nosotros en medio de las dificultades? Es muy importante tener esa claridad para que podamos definir cuál es nuestra condición, cuál es la manera que nosotros empezamos a organizar las ideas cuando sentimos que estamos en apuros. Y aquí hay una lección muy importante que debemos aprender. Es que Dios es fiel incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nuestra lógica humana. Y eso es algo que nosotros muchas veces nos afanamos. Igual que los discípulos, ellos vieron que Jesús estaba dormido. Ellos pensaron que los tenía descuidados, que se iban a morir ahí. Pero realmente Jesús tenía claro que Él era la protección que ellos necesitaban. Que con Él en la barca no había por qué tener preocupación, por qué afanarse. Él era la solución para la tormenta que estaban viviendo los discípulos. De igual manera, se hace el paralelo con nosotros como cristianos hoy en día. ¿Estamos confiando en Jesús en medio de las tormentas y las dificultades que tenemos en la vida? Una pregunta para que cada uno pueda reflexionar y pensar cómo se está enfrentando con esa relación que usted tiene con Dios y cómo está enfrentando las tormentas de la vida. Mis hermanos y amigos, es muy importante entender también que hay muchas personas que se acercan a Jesús. Muchas personas están con Jesucristo y muchas personas pueden decir que están con Él, pueden invocar su nombre, pero no todas las personas se acercan a Jesús con fe. Muchos se acercan porque quieren tener ese contacto con Él, porque quieren estar cerca, pero no porque están experimentando una verdadera sensación de fe. Y realmente la fe distingue el contacto casual del compromiso vital. Jesús se encarga de restaurar lo que las personas, lo que el ser humano no puede restaurar. Y en esta historia de Marcos 5, 34, encontramos que entre tanta gente que había al lado de Jesús, había una que realmente tenía fe. Y esa fe fue la que logró que se restaurara la salud, la vida de esta mujer. Y para muchos de nosotros, cuando estamos en dificultades, es cuando encontramos el momento para buscar ese borde del manto de Jesús, para que Él nos ayude, para que Él nos sane, para que nos dé la fuerza, para que nos lleve donde necesitamos estar. De esta manera, esta mujer mostró. Y Jesús sabe identificar cuándo sí y cuándo no hay fe. Por eso Él manifestó su inquietud y dijo, alguien me ha tocado, porque identificó que había una persona que lo había tocado con la fe sincera de que al estar ahí, al menos tocando el borde de él, del manto de Jesús, iba a ser sana. ¡Qué bendición! Esa es la fe que nos debe mover como cristianos. Esa es la fe que nos debe llevar hacia la vida eterna. Y otro ejemplo realmente muy importante, muy interesante, es Job. Y Job pasó por un horno de fuego donde pudo ser refinado y al final
podemos notar que Job superó la prueba y fue bendecido grandemente por nuestro Señor. Y él sabía que en medio de todas estas cosas estaba siendo cuidado, protegido por su Padre Celestial. Él sabía que estaba teniendo ese cuidado. Y es muy importante ver cómo en medio de tantas dificultades, él no perdió esa confianza que tenía en su Creador. Y por eso él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Nada del mundo lo llevó a ese fracaso que muchos enfrentamos porque dejamos de confiar en Dios. Y la verdad es que Satanás, el enemigo, intenta distorsionar la imagen de Dios a través del dolor, de la desesperanza, del fracaso. Pero Job, en medio de toda esta desesperanza y dolor, decidió aferrarse a esa verdad que estaba revelada por encima de sus propios sentimientos. Decidió que nada le iba a cambiar su perspectiva, su visión, la imagen que tenía de su creador. Y por eso se aferró a pesar de haber perdido todo, porque aún su propia esposa lo llevó a que pensara diferente, a que dudara de su creador. Pero realmente pudo soportar la prueba y pudo ser pasado por ese horno de fuego y quedar como el oro puro. Otra historia, el camino de Maús. Los discípulos iban caminando y no lograban comprender lo que había pasado. Dialogaron, observaron la situación, estaban tristes, seguramente desilusionados, habían perdido la esperanza porque ellos creían que Jesús era el que los iba a rescatar del yugo romano y no habían comprendido la realidad. Y a veces ellos llegaron a pensar que sabían más que Jesucristo, que estaba con ellos ahí caminando, y digamos que distorsionaron lo que debían comprender realmente de esa prueba que estaban pasando. Y fue muy importante comprender cómo ellos llegaron a reconocer que habían estado equivocados. No fue inmediatamente, fue en el proceso. Y después de haberse enfrentado a esta situación, pudieron identificar, y nosotros también lo identificamos, que el remedio a nuestras crisis, a nuestros fracasos, a cada situación de confusión y desilusión que enfrentamos, está en las Sagradas Escrituras. Y las Escrituras son las que abren nuestros ojos al propósito eterno. Es a través de ellas como podemos comprender lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra perfección y para poder llegar a la vida eterna. Los discípulos habían estado cegados a estas realidades. No habían escudriñado las escrituras como tenían que hacerlo. Se habían centrado en las obras que estaba haciendo Jesucristo y se habían centrado en que iban a llegar un momento de gloria y cuando les llegó el fracaso, estaban decepcionados de lo que había pasado. Entonces es importante que para poder enfrentar las tormentas estemos preparados, estemos cogidos de la mano de Jesús a través del estudio de la Sagrada Escritura. Es muy importante ver también cómo la visión de la señora Elena de White, en esa escalera que le mostraba hasta el cielo, cómo le hacían una advertencia. Mantén la vista hacia arriba para que no te den vértigos. Y en este caso podríamos pensar que estando en una escalera que nos lleva hacia el espacio infinito, hacia el cielo, eh, miremos hacia abajo, hacia la tierra, y esas alturas para muchas personas es un motivo de caerse. Y por eso le estaban advirtiendo a doña Elena de White que no mirara hacia abajo. Pero realmente para muchos eso pueden ser las pruebas, pueden ser las dificultades, las tribulaciones, muchas situaciones que se presentan en la vida y que nos llevan a quitar la vista de Cristo que está arriba y mirar hacia abajo y caer de nuevo en esta tierra. Mis hermanos, en los contratiempos, mirar los peldaños frágiles nos hacen caer, pero mirar el rostro de Jesús nos da la fuerza para llegar a la cima. Esa debe ser nuestra tarea, mirar hacia arriba, mirar hacia Cristo. En todo lo que hemos reflexionado hemos visto que las tribulaciones, las dificultades, los fracasos, siempre nos deben enfocar a mirar hacia Jesucristo. Y en esta transformación que nos produce la prueba, de Romanos 5, 3 al 5,
Este es un proceso de crecimiento en el contratiempo, en las dificultades. Las pruebas no deberían ser para hacernos caer, deben ser para perfeccionar nuestra vida de comunión con Dios. Cuando hablamos de alquimia, es una transformación que se sucede en las personas, es una transformación que sucede en lo que hacemos. Y entonces Romanos 3 al 5 nos habla de que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Que la paciencia desarrolla ¿qué cosa? El carácter, la prueba nos refina realmente. Y que esa prueba genera esperanza y que la esperanza no avergüenza. Por lo tanto, no nos sintamos preocupados cuando lleguen las pruebas, las dificultades, cuando estemos tristes, cuando estemos en situaciones que pensamos estar solos. Esa es la oportunidad para transformar nuestro carácter y para acercarnos más al dador de la vida, a Jesucristo. Entonces, básicamente podemos resumir de la siguiente manera. Necesitamos estar anclados en la palabra de Dios cada día y especialmente en los momentos de oscuridad, por supuesto. Pero el llamado es a estar siempre de la mano de Dios. Orar siempre, permanecer en comunión con esa voz de Dios para que sea más fuerte que la del enemigo. Debemos asociarnos con personas que nos animen, que nos den fe, que nos alimenten la esperanza de la vida eterna y no con personas que nos siembren las dudas, con personas que nos van a sacar cada vez de la presencia de Dios y nos llevan al fracaso y a dejarnos a expensas del enemigo. Debemos también entender que somos soberanos cuando confiamos en Dios, confiamos en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto es importante. No importa dónde estemos, en qué estemos, cuál sea la situación, todo lo que nos pasa en la vida debe ayudarnos a bien, porque amamos a Dios. Y mis hermanos, vivimos en un mundo roto, pero servimos a un Dios que restaura. Los contratiempos son las herramientas de un maestro escultor que está formando a Cristo en nosotros. Y esa es una esperanza bendita, bienaventurada. No importa en qué mundo estemos viviendo, estamos sirviendo a un Dios que nos está restaurando y que se está formando a través de este proceso la imagen de Cristo en nosotros. Y la señora Elena White dice, cuando las nubes ocultan vuestra alma, no debéis pensar que estáis olvidados. Vuestra fe debe horadar las tinieblas. Es decir, no importa la circunstancia tan compleja y oscura que parezca, siempre debemos tener una fe que sobrepase todas las dificultades. Y hay un claro ejemplo en la Sagrada Escritura en Marcos 9:24 de un hombre que tenía poca fe. Pero él le dijo a Jesucristo, creo, ayuda a mi poca fe. Y esa debería ser nuestra condición. Pedirle a Dios, pedirle a Jesucristo, quien vivió por nosotros en esta tierra, esos momentos de dificultad, para que nosotros podamos soportar. Pero aún así, si no nos alcanza nuestra fe, pidámosle a Dios que nos aumente la fe para poder alcanzar la victoria. Que Dios nos ayude, que Dios nos dirija y que podamos hacer de su palabra realmente una oportunidad para mejorar, para agarrarnos de Él y para hacer su voluntad. Dios nos bendiga.